información. Está con nosotros don Gary Rodríguez, a quien saludamos y le agradecemos. Sabemos que el tiempo es siempre el peor enemigo. Don Gary, buenos días. Gracias por acompañarnos en el contenido en Las Comadres. Muy buenos días a las queridas comadres y por su intermedio a la audiencia de este hermoso programa. Efectivamente, estamos muy preocupados por la situación económica del país, particularmente por los resultados que estamos observando en el comercio exterior hasta el primer trimestre. Tenemos los datos y los anuncios que se están dando de aquí en adelante. Pues la verdad que uno no puede entender en una sociedad que se precia civilizada cómo se puede estar hablando de cierre de válvulas para la exportación de gas, de cierre de fronteras, de bloqueos de caminos, pero bueno, esta es la realidad y hay que gestionarlo. Al principio, cuando también lo anunciábamos, mi querido Gary, buenos días, decíamos que usted es palabra autorizada para poder darnos un diagnóstico de lo perjudicial que es para Bolivia esta clase de medidas. Los bloqueos, las movilizaciones, pero sin embargo, si no se aplican esta clase de presión, ¿qué más podríamos hacer los bolivianos? Hoy por hoy estamos yendo al mercado y estamos encontrando el kilo de tomate que sobrepasa los 18 bolivianos, las frutillas a 35 bolivianos, ni qué se diga también con otros productos. Esto ya se está sintiendo, sobre todo también para las empresas. Sabemos que es difícil hacer empresa en Bolivia y hoy con el tema de los dólares realmente está calando muy hondo, ¿no? Sí, tiene toda la razón. A ver, en relación a los bloqueos, lo primero que me gustaría es posicionar a la institución respecto a este tema. Nosotros somos respetuosos de las normas, de las leyes y creemos que la sociedad debería hacerlo también y, por supuesto, las autoridades. Toda sociedad que se precie civilizada tiene que aprender a resolver sus aspiraciones, sus diferencias por la fuerza de la razón, nunca por la razón de la fuerza. La libre expresión está consagrada en la Constitución Política del Estado, en las convenciones internacionales como un derecho humano, el derecho a la protesta. Pero cuando ese derecho pasa a ser un bloqueo, se convierte en un delito porque infringe la norma. El Código Penal establece sanciones de 2 a 8 años de reclusión cuando se evidencia un daño. Y claramente nosotros como institución hemos manifestado que todo bloqueo, independientemente de la razón para hacerlo, e independientemente del bloqueador, todo bloqueo tautológicamente bloquea nuestras posibilidades de desarrollo. Hoy día estamos viendo este anuncio, por ejemplo, de cierre de válvulas de exportación. Eso es inadmisible. Es un atentado contra el Estado. Y no solamente contra el gobierno, contra todo el país. Lo que puede tener unas complicaciones enormes desde el punto de vista económico principal. Y, por supuesto, también los anuncios de cierre de fronteras y de cierre de carreteras, el bloqueo de carreteras. Es buena su pregunta cuando usted dice que no hay otra forma de expresarse. Hay otras formas de expresarse. El diálogo debería primar. Hay formas de resistencia pasiva, ¿ah? Pero el problema es que si se va a una acción de hecho, la pregunta es si eso va a resolver la escasez de dólares. Más bien tendería a empeorar la situación. Un bloqueo va a resolver la falta de diésel, va a empeorar la situación porque no va a haber tránsito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? La gestión del conflicto para evitar de llegar a males mayores. Por supuesto, hemos dicho, primero evitar, segundo gestionar y tercero sancionar si es que hay daños en relación a acciones de hecho. Hablando de esos daños, hemos tenido realmente un primer semestre del 2024 bastante conflictuado, ¿no es cierto? Y decíamos, entre exagerando y no, de que prácticamente no hemos tenido un solo día, creo, de este año de paz, tranquilidad, carreteras totalmente expeditas y conflictos con paños fríos. El IPSE siempre lleva adelante estas mediciones, siempre está al tanto. El año pasado prácticamente cerrábamos el 2023 diciendo de que más de 200 días de los 365 días habíamos estado bloqueados como país. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer de este primer semestre, obviamente con el conflicto agravado en estas últimas semanas? Mire, no tenemos el dato de los puntos de bloqueo. Evidentemente, el año pasado hicimos ese trabajo a través de la UNICOM. Tuvimos 185 puntos de bloqueo en Santa Cruz y 211 días
de inestabilidad, de un trabajo anormal de los 365 días del año. ¿Cómo no fue? No fue mal. El país creció apenas por encima del 3%, el comercio exterior el año pasado muy afectado por estos bloqueos, pero también por un bloqueo que se dio por 3 meses y medio en la frontera con Perú, del lado peruano. El contexto internacional tremendamente difícil. Todo ello, y la falta de políticas, ¿no?, públicas que reclamamos, todo ello configuró un escenario negativo que se tradujo en los números. En el 2023, y esto es bien importante entenderlo para saber por qué hoy día faltan dólares, por qué el diésel no se está abasteciendo con la normalidad del caso. En el 2023 tuvimos una caída de las exportaciones por 2.800 millones de dólares. Cayeron los minerales más de 900 millones, cayó la exportación de hidrocarburos también por un monto similar, cayeron las exportaciones no tradicionales. No solo eso, que cayeron 2.800 millones de dólares de exportación el año pasado, sino que salieron del país 700 millones de dólares a consecuencia de un déficit comercial. Después de 3 años de superávit, incluso durante la pandemia, el año pasado fue tan difícil que tuvimos un déficit comercial por 700 millones. ¿Cómo empezamos este año? Nuevamente, con lo que ustedes dicen, los bloqueos, la inestabilidad, la falta de un mejor trabajo público-privado, un contexto internacional totalmente adverso. En el primer trimestre del año, los precios en promedio a nivel internacional han caído 20%. ¿Eso qué está significando? Que sectores, por ejemplo, como el de la minería, que ha hecho un esfuerzo de exportación, los minerales han caído 38% en valor, pese a que su volumen ha subido 28%. ¿Eso qué quiere decir? Que los precios han caído. Lo propio está pasando en el sector de hidrocarburos y también en lo tradicional. ¿Cuáles son los resultados? En el primer trimestre, en el país, la exportación cayó 730 millones de dólares. Y en términos del balance, tenemos un déficit de 457 millones de dólares. Comparen, en toda la gestión 2023, 700 millones de dólares de déficit. Ahora, en el 2024, en apenas 3 meses, 457 millones de dólares. Yo pregunto, ¿esta situación acaso no es suficiente para que los bolivianos nos sentemos a hablar, gobernantes, gobernados, y buscar soluciones de corto, mediano y largo plazo? Eso es lo que se impone, pero eso solamente se hace a través de la confianza, a través de sentarse en una mesa y dialogar. Compartimos plenamente esa sensación, don Gary. De verdad, sinceramente, es lo que no solamente nosotros como periodistas, sino también el pueblo, ¿no es cierto?, espera de que nuestras autoridades tengan esa empatía, esa cordura de poder sentarse, poder dialogar y poder buscar soluciones. Pero ahí también nos llegan esas informaciones de que todo está planificado, de que todo está tramado, de que hay un complot para tumbar el gobierno, para minorizar de repente a Evo Morales. Bueno, y estamos inmersos en el tema político. Don Gary, con esas cifras que usted nos decía, entonces, ¿qué pasa hoy con las movilizaciones que están exigiendo de que el gobierno, resuelva el tema de los dólares, resuelva el tema del diésel? ¿Es posible con todas esas cifras que usted nos ha dado? ¿Es como que el gobierno dice, yo tengo los dólares y no los quiero dar? ¿O cómo funciona esto con términos entendibles? Miren, lo que hoy día estamos viviendo es la consecuencia de las decisiones pasadas, buenas o malas, o cosas que no hicimos para evitar llegar a esta situación. Pero ya no podemos llorar sobre la leche derramada. Tenemos que dar vuelta a la página. Y el problema de la falta de dólares la tiene el gobierno y lo tiene ahora también el sector privado. En el pasado, el sector privado generaba sus divisas necesarias a través de exportación para financiarse sus necesidades de importación. Voy a hacer una aclaración en relación a esto último. Más del 80%, lo voy a decir así, más de 80 dólares de cada 100 dólares de importación que realizamos por año tiene que ver con 4 rubros, de mayor a menor: insumos para la agricultura, el sector pecuario, la industria, etcétera, insumos; combustibles, que eso afecta a la vida económica del país, no solo al sector productivo, también de servicio, comercial, a la ciudadanía para el transporte público, combustible; equipos de transporte y bienes de capital. Estos 4 rubros es imposible que dejemos de importar, porque de eso depende el movimiento económico del país. Pero alguien lo tiene que financiar. ¿Quién financia eso?
el sector exportador. Tanto en el sector público, donde el Estado exporta hidrocarburos, exporta gas principalmente, urea y GLP, y también algo de minerales y algo de productos no tradicionales como castaña. Pero en el gobierno no le está alcanzando lo que exporta para el gasto que hace en la importación de combustible. Y otro tanto está pasando ahora en el sector privado. Entonces, si los dos sectores tenemos las mismas necesidades, tenemos que sentarnos a resolver y ver cuál es la forma. En el caso del sector público, no queda otra que conseguir créditos internacionales o un apoyo de algún organismo internacional para apuntalar su balanza de pago. Eso lo tiene que resolver el gobierno. Y por el lado del sector privado lo que necesitamos es producir más y exportar más. Lamentablemente esto a cortísimo plazo no se lo puede hacer, pero tiene que haber formas y tiene que haber estímulos para que la situación no empeore. Lamentablemente hemos tardado demasiado en tomar decisiones, hemos tardado demasiado en sentarnos en una mesa, pero como siempre digo, nunca es tarde para cambiar a no ser que sea demasiado tarde. Y esta situación en la que estamos puede empeorar si no nos sentamos, sector público, sector privado, a pautar acciones de cortísimo, corto, mediano y largo plazo para que el país pueda seguir avanzando. Y qué importante la reflexión que realiza don Gary Rodríguez, gerente general del IPSE, en el sentido de que es cuestión de voluntades, pero para sentarse a dialogar primero tiene que haber una aceptación de que estamos atravesando un problema y lamentablemente el gobierno nos da señales contrarias, ¿no? De pronto el presidente dice no hay plata, no hay cómo, no hay de dónde, pero luego salen los ministros a decir de que esta situación es una narrativa que ha sido creada por la oposición y demás, de que el empresariado tiene que agradecerle al gobierno por poder trabajar. La verdad que es una situación complicada. La semana pasada conversábamos con el vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz y nos decía de que el problema que tenemos es que nuestra economía está politizada. Y mientras lo escuchaba, don Gary, usted decía, nos está saliendo muy caro, ¿no es cierto? Importamos demasiado el tema del combustible, las subvenciones y demás. ¿Qué pasa si esto se cambia? Tendría un costo político muy alto. Quizás ahí radica el temor también del gobierno de tomar acción, una acción efectiva para paliar esta situación y evitar que se siga complicando la situación económica del país. Claro, efectivamente, complica primero este problema que hay al interior del partido de gobierno, porque eso le quita la posibilidad de enfocarse en el tema económico, ¿no es cierto? Entonces hay una distracción del quehacer del Ejecutivo hacia un ámbito político cuando debe estar 100% concentrado en lo económico. Segundo, complica el periodo preelectoral, porque tiene que ver con lo que usted dice. Albert Einstein dijo, no esperes que las cosas cambien si vas a seguir haciendo las mismas cosas. Uh-huh. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de un sinceramiento, pero además de algo que nos enseña la China, de un pragmatismo. Y permítanme ponerles un ejemplo para que la sociedad, la audiencia lo entienda. Hace 4 años que ANAPO, Santa Cruz, el sector agroproductivo, está esperando que el gobierno apruebe un evento de una soya genéticamente mejorada de nombre HB4, tolerante a la sequía. 4 años. Este año, ANAPO ha confirmado que vamos a tener por lo menos una pérdida de 800,000 toneladas de soya. ¿Por causa de qué? De la sequía. Y lo que nosotros estábamos pidiendo hace 4 años es una soya tolerante a la sequía. Entonces, ¿esto se pudo haber evitado? Sí, o por lo menos amainado, morigerado en ese impacto que va a significar una pérdida a nuestros agricultores, principalmente pequeños, por $300 millones. Y desde el punto de vista de la exportación, si le sumamos los impactos negativos en el norte por las inundaciones que ha habido, de por lo menos una merma de $500 millones por exportación. Entonces, si no tomamos decisión a tiempo, las consecuencias no se las puede evitar, pero si tomamos buenas decisiones, los resultados beneficiosos
van a venir como consecuencia. Por eso yo digo que llegado el momento tenemos que ser pragmáticos. ¿Y por qué digo pragmáticos y por qué mencioné a la China? Nosotros hace 4 años estamos esperando a que el gobierno apruebe la soya HB4 tolerante a la sequía. La China hace un mes atrás lo acaba de aprobar. El mismo evento, no producido por una transnacional, sino por una empresa argentina, Bioceres, en conjunto con una universidad y subsidiariamente con el sector público en la Argentina. Pero esa misma soya HB4 que hace 4 años nosotros estamos esperando que el gobierno apruebe, también está aprobada en Paraguay, está aprobada en Brasil, por supuesto en Argentina, en Canadá y en Estados Unidos, y ahora se suma la China. Pero uno no puede entender por qué razón tenemos que ser tan exquisitos en nuestro país cuando semejantes naciones desarrolladas han tomado una decisión pragmática. ¿Para qué? Para darle a sus agricultores mejores condiciones para la producción, para que eviten pérdidas y para que aumenten su productividad. Algo que todavía en nuestro caso lo estamos esperando, y no solo con la soya, con el trigo, con la caña, con el maíz, etc. Qué complicado. No le entienden, como diríamos por ahí. No le entienden y no nos entienden también, don Gary. Don Gary, ¿hace cuánto tiempo que el gobierno no los llama a sentarse, a dialogar y a buscar soluciones? Bueno, el gobierno por primera vez se sentó con el sector empresarial en abril del pasado año, con la Confederación de Empresarios Privados. Y después de 6 meses se volvieron a juntar con la Confederación y dijeron que iban a armar mesas de diálogo. Pero lamentablemente no ha habido mayor avance en ello. En febrero de este año, el 19 de febrero, ha habido una reunión entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Economía Plural, Ministerio de Planificación del Desarrollo, estaba ASFI y estaba el Banco Central de Bolivia. Se pautó una agenda de 10 puntos, vamos a decir, mediáticas, de coyuntura, no para dar soluciones estructurales. Algo de eso se ha avanzado, pero claramente, ¿no? Mientras más tiempo pase, es más difícil la solución. Yo diría de que en la situación actual, lo que podríamos o deberíamos esperar de parte del gobierno es una apertura total, incluso por los propios intereses del gobierno, de que el país crezca más, que la estabilidad no se comprometa, la estabilidad económica, ¿no? Los precios están subiendo, eso es algo inocultable. ¿Y por qué razón? Bueno, ya sabemos, ¿no? El dólar, el clima, etcétera. Pero todo tiene solución. Lamentablemente esa solución cuesta más cuando más tiempo se ha perdido, y por supuesto, si vamos a seguir todavía retardando la toma de decisiones valientes, urgentes, inteligentes y pragmáticas, la situación podría empeorar. Ahí está el análisis con propiedad, con números, con antecedentes, como siempre lo hace Gary Rodríguez, gerente del IPSE. Agradecerle por el contenido de la jornada de hoy y esperemos de verdad que el gobierno sea capaz de contener todos estos puntos de conflicto que se están agravando y que prometen a partir del 17 convertirse en un verdadero dolor de cabeza, con el anuncio de un bloqueo indefinido, con cierre de fronteras y demás, que obviamente va a afectar a todo el territorio nacional. Don Gary, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a la audiencia e invocamos al diálogo. Reitero, una sociedad que se precie de civilizada tiene que aprender a resolver sus diferencias o sus expectativas por la fuerza de la razón, nunca por la razón de la fuerza. Las leyes, las normas se han hecho para ser cumplidas, principalmente por las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir las leyes para vivir en una pacífica convivencia a nivel nacional. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, gracias, don Gary. Importante el contenido a esta hora de la mañana. Así es, y vamos a hacer un resumen, por supuesto, de la entrevista que acabamos de escuchar, que estará en nuestras redes sociales también para que podamos socializarlo, que podamos compartirlo, ya no sé qué más, para que la gente escuche. La verdad que sí. Oye, todo el mundo lo comenta en la calle, o sea, no hay que ser muy adivino tampoco para darse cuenta que esto es cuestión de voluntades. Exacto, ni muy entendido. Ahí lo decía y lo puntualizaba también don Gary.